Bueno, entonces iniciamos esta última parte del curso con una aproximación a la descripción de el planeta Tierra en su relación con el universo a gran escala. Es decir, vamos a tratar de situar al planeta en la estructura del universo y desde allí, desde esa aproximación, vamos a hacer luego una caracterización de algunos de los fenómenos que experimentamos diariamente en el planeta como producto de justamente la dinámica o los movimientos que el planeta tiene en relación con los otros astros que son parte justamente del espacio cercano, de la vecindad cercana de la Tierra. Por supuesto, cuando nos pensamos estructuralmente, la pregunta es, ¿dónde está situada en la Tierra? En qué lugar podríamos decir que estamos? En general, las preguntas acerca de la posición de cualquier objeto es una pregunta cuya respuesta es relativa, porque para poder situarnos siempre debemos indicar un punto o un lugar de referencia. Así podemos decir, bueno, estamos situados en un edificio, en una casa, está situada en cierta intersección de algunas calles, o en una ciudad o en una región de algún país, y en esos casos siempre estamos indicando una relación de nuestra posición respecto de un sistema de referencia que se supone conocido por nuestro interlocutor. Cuando preguntamos por el planeta Tierra, entonces también la respuesta va a tener características semejantes, es decir, bueno, estamos situados, o el planeta está situado en el universo en algún lugar en relación con algún punto de referencia. Y en ese sentido, depende desde dónde hagamos la pregunta y desde dónde estamos mirando el planeta para poder ofrecer una respuesta. En este caso, tenemos aquí una imagen bien espectacular que nos muestra una fotografía de la Tierra tomada desde el planeta Marte por uno de los robots que envió la NASA y que está en la superficie de Marte. Ese punto pequeño, esa pequeña estrella brillante que se ve ahí es justamente el planeta Tierra y la Luna, tal como se ven desde la superficie marciana. Esta comparación es bien alucinante también, porque la misma imagen que podemos obtener en este caso de la Tierra y la Luna vista desde Marte, es análoga a la imagen que podemos obtener del planeta Marte visto desde la Tierra. Es decir, en esta perspectiva cósmica, ¿cierto? La dimensión del planeta sin duda se vuelve completamente insignificante. Ya pensando, tan solo pensando en, en situarnos en el siguiente planeta que encontramos en nuestra vecindad. Por supuesto, esta perspectiva astronómica o cósmica también nos da una mirada y probablemente algunos criterios relacionados con el valor que tiene el hecho de que habitemos este lugar en el espacio y con su singularidad, dadas justamente las crisis que enfrentamos a nivel planetario actualmente. Profe, Sí, ¿cuánto se demora el robot en llegar a Marte? no tengo el dato preciso, pero yo estimo que son, eh, diría que es alrededor de entre 8 meses a 12 meses. Esa sería creo yo, la estimación que yo haría. Eh, Ah, ya. no tengo el dato preciso, pero debe ser de ese orden de magnitud, de algunos meses de viaje. Eh, Ustedes saben que actualmente en varias agencias internacionales, tanto públicas como privadas, están trabajando algunos proyectos de exploración
del planeta Marte para instalar en el mediano plazo una base eh, internacional para la exploración de Marte. Es un proyecto que ha estado en desarrollo durante muchos años y a la vez hasta cierto punto postergado desde que el- el- la Agencia Espacial Norteamericana hizo los viajes a la Luna y llevó astronautas hasta la Luna. De hecho, recientemente fue noticia el vuelo de una primera nave fabricada, diseñada y gestionada por una empresa privada, aunque con recursos públicos en Estados Unidos, la empresa SpaceX, que fue lanzada al espacio con dos astronautas, con dos seres humanos por primera vez, porque hasta antes de este lanzamiento se estaban haciendo solamente pruebas no tripuladas. Todos los viajes al espacio que se habían hecho antes de este último lanzamiento habían sido viajes de astronautas en naves en naves que pertenecen a agencias públicas de cualquiera de los países que tienen desarrollo espacial, los rusos, los chinos, los norteamericanos, la Unión Europea, etcétera. Y este proyecto, justamente este último lanzamiento, está en el itinerario del desarrollo de los viajes hacia el planeta Marte. El siguiente hito, se supone, será que, que una primera mujer astronauta viaje o, digamos, vuele hasta la Luna. Ese es el primer hito, llevar a la primera mujer a la superficie de la Luna. Es un proyecto ambicioso, por cierto. De alguna manera siempre ha estado presente en el imaginario futurista la idea de que la humanidad para sobrevivir como especie, necesariamente tendrá que colonizar otros lugares en el universo. Hay otras visiones científicas que sostienen que eso no es plausible, que probablemente si es que no logramos sobrevivir en el planeta que tenemos y no logramos rescatar al planeta que tenemos de los problemas que tiene, la especie está de todos modos condenada a su desaparición, como muchas otras especies en el planeta. ¿Y usted qué opina, profe? Eh, yo opino o sea, yo me inclino más por la segunda opción. Yo veo poco viable eh, el escenario un poco de ciencia ficción en el cual desarrollamos una colonia de seres humanos viviendo en el planeta Marte, independizándose del abastecimiento del planeta Tierra y colonizando otro planeta, mientras nuestro propio planeta colapsa o nuestra civilización en el planeta Tierra colapsa. Eso me parece poco factible. Eh, Sin dudas, en la medida en que el planeta logre cierto equilibrio y nosotros como civilización logremos cierto equilibrio, creo que se van a seguir desarrollando proyectos de exploración espacial. Pero llegado el minuto me parece que es mucho más, digamos, éticamente, políticamente y económicamente más efectivo invertir todos nuestros recursos y nuestra inteligencia en desarrollar un modo de vida más equilibrado en el planeta Tierra antes que pensar en la exploración de la Luna digamos, la colonización de la Luna o la colonización de Marte. Por supuesto, también Como cuidar lo que ya tenemos. claro, claro. O sea, a mí me parece que la cantidad de recursos que se invierten en la exploración espacial son siderales, son muy grandes. Si esos mismos recursos se invirtieran en desarrollar mejores sistemas de vida en el planeta Tierra, más equitativos, más equilibrados, digamos, existe el conocimiento, existe la tecnología, existen los recursos para hacerlo. Entonces creo que si esa inversión se hiciera, podríamos tener una sobrevida mucho mayor en el planeta Tierra antes que pensar en colonizar otros planetas. Lo que de todos modos me parece pertinente y necesario es, por supuesto, alimentar la necesidad de conocimiento y de exploración,
pero no creo que sea necesario justificar eso con el supuesto de que es el camino que la especie tiene para sobrevivir. Me parece que Stephen Hawking era uno de los científicos que planteaba esta idea, que la única manera de que la especie humana sobreviviera era colonizando Marte. Bueno, creo que es un tema bien, bien interesante para reflexionar, especialmente en estos días, ¿no? Esta otra imagen que parece semejante en términos de la perspectiva es un poco más extrema en relación a la distancia, porque aquí vemos de nuevo una fotografía de la Tierra y de la Luna, que es ese pequeño puntito que aparece en medio del vacío y que fue tomada por un satélite de exploración que fue enviado a fines de la década de los 70 del siglo pasado, la nave Voyager 1, que la envió la NASA, y que se devolvió, digamos, volvió su cámara fotográfica hacia atrás, en un viaje de exploración que ya a estas alturas ya salió del sistema solar. La Voyager es la nave de exploración que más lejos ha llegado, que ha construido la humanidad y que ya salió más allá de la órbita de Plutón. Y tomó esta fotografía cuando se encontraba a 6.500 millones de kilómetros de distancia. La imagen claramente más distante que se ha obtenido del planeta Tierra y nos muestra nuestro absoluto, diríamos, desamparo cósmico. Es decir, esto es lo que hay. Aquí en ese punto azul, dice Carl Sagan, está toda la historia humana. En ese punto azul existen, digamos, están concentradas todas las vidas humanas que existieron y que existirán. Y todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo que ocurre, está concentrado en ese punto del universo. Carl Sagan, este divulgador científico muy famoso hace algunos años, de alguna manera promovía esta visión cósmica en el sentido de que apreciáramos, ¿cierto?, lo singular, lo precioso y lo pequeño de nuestro oasis en el universo, de nuestra casa en el universo. Y que apreciáramos además la capacidad que tenemos para hacernos preguntas acerca del universo. Pensando en esta escala, ¿no? Cómo desde este lugar tan pequeño y tan aislado, tan solitario, hay una especie de seres vivos que se hace preguntas acerca de dónde están y quiénes son y hasta dónde pueden llegar, etc. Y ese punto azul que veíamos a la distancia, a 6.500 millones de kilómetros, ¿dónde está? Le preguntamos a un niño. Bueno, una de sus posibles respuestas es algo como esto, ¿no? Una representación gráfica de lo que todos reconocemos como el sistema solar. Así que una posible respuesta a la pregunta por dónde estamos es en el sistema solar. ¿Y qué es el sistema solar? Bueno, nos diría nuestro estudiante, es, por ejemplo, el conjunto de planetas que giran o que orbitan alrededor del Sol. Es interesante entonces ver cómo un niño pequeño, en este caso es un dibujo de un niño de tercero básico, tiene un conocimiento, una comprensión acerca de la ubicación de la Tierra en el universo. Y el punto de referencia en este caso, o el sistema de referencia en este caso, es el sistema solar, que estará integrado básicamente por el Sol y un conjunto de planetas, dentro de los cuales está la Tierra en tercer lugar de distancia respecto del Sol. Luego vamos a hablar un poco más de las características del sistema solar. Ahora, es interesante reconocer en esta representación que hace el estudiante que tiene sin duda algunas limitaciones, o que refleja, o que representa algunos sesgos probablemente asociados a la construcción de la idea del sistema solar que este estudiante tiene. Probablemente
ha leído o aprendido en sus clases que el sistema solar es este conjunto de planetas y ha visto algunos modelos en los textos escolares que presentan un sistema solar organizado de esta forma. Y esto es interesante porque nos muestra, por ejemplo, los planetas alineados. Nos muestra los planetas con un cierto colorido. Hay unas líneas negras que parecen indicar algo, ¿no? Cada una de estas gráficas tiene un significado. Y por supuesto es importante profundizar en los significados que el estudiante le asigna a estas ideas. Una posible limitación que tendríamos que tratar de modificar, por limitación entre comillas, ¿no? Como, o sesgo que tendríamos que tratar de modificar, es la idea de que los planetas están alineados de esta forma, ¿no? Y para hacer eso probablemente tendríamos que pensar en distintas representaciones, en distintos modelos del sistema solar, para que la representación o la construcción que el estudiante hace del modelo sea más diversa, sea conceptualmente y gráficamente más rica. ¿Y dónde está el sistema solar? Bueno, la respuesta en principio es una respuesta que viene de muy antiguo, desde la época en que Ulises, para. En que en Babilonia, los babilonios y luego los griegos, los árabes, miraban el cielo y veían en el Profe, cielo. disculpe ¿Sí? que lo interrumpa. Sí, dígame. Es que le voy a pedir al compañero Jorgito Cádiz que pueda apagar el micrófono, que se escucha todo. Y no lo puedo escuchar a usted, por favor. Perdón, no sabía que lo tenía. Lo siento. Ya, gracias Jorge. Gracias. ¿Me pueden decir, Isidora, usted puede ver el tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda de la sesión? Dice que nos quedan 6 minutos y 50 segundos. 49 segundos. Eso, muchas gracias. Ya, entonces vamos a tomar nuestros 6 minutos antes de que se nos acabe esta conexión. Entonces la pregunta acerca de, ahora, ¿dónde está el sistema solar? Porque primero nos hacíamos la pregunta ¿dónde está la Tierra? Y una posible respuesta es decir, en el sistema solar. Es uno de los planetas que gira en torno al Sol. Y entonces, bueno, podemos volver a preguntar entonces ¿dónde está el sistema solar? Y cambiamos la referencia. Seguimos ampliando la pregunta. Y yo les decía, la respuesta a esa pregunta en principio es bien antigua y deriva de la experiencia que los primeros astrónomos tuvieron del cielo nocturno. Básicamente una imagen muy parecida a la que vemos en esta fotografía. Una amplísima diversidad de puntos luminosos distribuidos de manera bien heterogénea en el cielo, con algunos lugares más oscuros y otros más claros, muy brillantes. En general, lamentablemente, nosotros hemos perdido mucho de la experiencia del cielo nocturno debido a que vivimos en ciudades muy grandes, con mucha iluminación artificial en las noches. Y entonces nos perdemos la oportunidad de estar en contacto con esta imagen. Pero cuando tenemos la posibilidad de salir de la ciudad y estar en el campo, eventualmente, o estar en la montaña, tenemos en ese caso la posibilidad de levantar la mirada hacia el cielo nocturno y apreciamos infinita cantidad de puntos luminosos en el cielo, lo que llamamos estrellas. Y a ese conjunto luminoso de estrellas tan vasto, los primeros astrónomos le llamaron Vía Láctea, porque con la imaginación que tenían, ¿cierto? Muy vinculada a su imaginería religiosa, a su cosmovisión, imaginaron que lo que había aquí representado en el cielo era un camino de leche, por eso le llamaron una Vía Láctea. Incorporaron en sus relatos mitológicos, incorporaron las imágenes del cielo nocturno. Y de hecho en el cielo nocturno, en general, las civilizaciones antiguas
dibujaron, narraron de alguna forma su historia, su cosmovisión, haciendo representaciones en el cielo cubierto de estrellas. Así es que la Vía Láctea se hizo parte de esa mitología. Y al mismo tiempo que era un telón de fondo, ¿cierto? Que servía como referencia para los dioses, por ejemplo, representaba el lugar donde se encontraba el planeta Tierra, donde nos encontrábamos nosotros, y Una donde pregunta. sabemos hoy día se encuentra el sistema solar. Ahora, cuando las primeras respuestas se dieron en relación a dónde estaba el sistema solar, y nuestra respuesta era, bueno, estamos aquí, en esta esfera celeste rodeado de estrellas que llamamos Vía Láctea, teníamos una visión del universo que era muy, muy limitada, muy acotada. Podemos imaginarlo como una especie de canica de cristal. La Tierra ocupaba un lugar en general privilegiado al interior de esa canica de cristal, y lo que veíamos desde la superficie de la Tierra en un cielo nocturno era un conjunto de estrellas que formaban la Vía Láctea. Esta visión que tenían los astrónomos, los primeros astrónomos, y todavía hasta hace muy pocos años, digamos, solo hace un centenar de años más o menos, era la visión del universo que teníamos hasta ese momento. Esto antes de que ocurriera el descubrimiento de lo que hoy día llamamos galaxias. Es decir, nuestra visión del universo en ese momento era una visión del planeta rodeado en una esfera de estrellas que conocemos como Vía Láctea, y no había nada más. Esa era nuestra visión de universo. De esa visión de universo es que se construyeron distintos modelos para representarlo, de los cuales los más conocidos son la visión del universo geocéntrico, que data de muchos siglos atrás y que fue muy preponderante durante casi 2000 años de historia, la visión sistematizada por Ptolomeo, de que la Tierra era el centro del universo. La Tierra estaba en el centro de esta esfera de cristal rodeada de otros astros, entre ellos algunos planetas, el Sol, la Luna y las estrellas que formaban la Vía Láctea. Esa visión fue recién criticada y contrastada seriamente en el siglo XV y siglo XVI, hasta que cobró relevancia el modelo heliocéntrico que defendió Copérnico, con apoyo de algunas observaciones de Galileo, por ejemplo, en un periodo en el cual se desarrolla la ciencia moderna. La visión geocéntrica era una visión muy cargada de concepciones cosmológicas y teológicas. Por supuesto, en el caso del universo heliocéntrico también hay algunas nociones teológicas y cosmológicas, pero también tiene una fuerte componente científica, en el sentido de la ciencia moderna, que comienza a desarrollarse con personas como Galileo, como Copérnico, como Francis Bacon, etc. Ahora, la idea de universo que hay en este modelo es justamente uno semejante a este. Es decir, estamos hablando de la misma canica de cristal, solamente que ahora esa canica de cristal tiene como referencia en el centro al Sol. Profe. Eso se llama universo heliocéntrico. ¿Sí? Disculpe, es que queda menos de un minuto, se va a apagar en cualquier momento. Ya, muchas gracias.